Andrés Manuel consolidó con mucho trabajo los 6 años que gobernó y heredó a una mujer valiente, científica, brillante, el mando del país. Y Donald Trump pues trae en contra a Europa, trae en contra a Japón, a Brasil, a Corea del Sur, que eran sus aliados. Entonces yo creo que está en una profunda crisis. Mira, yo creo que el imperialismo norteamericano, hoy en la figura de Donald Trump, está en una profunda crisis. Una crisis de credibilidad, una crisis económica, y tiene en un cambio geopolítico a varias fuerzas en contra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estoy en la Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba, un icónico lugar donde se hacían los grandes discursos de Fidel Castro. Detrás de mí puede ver usted la imagen de Camilo Cienfuegos y del Che Guevara. Y quiero presentarles desde aquí una entrevista que le hice recientemente a don Salvador Ramos Bustamante, ex líder de la CROC, un cancunense que tiene mucho de esa educación, formación y filosofía de izquierda, de los países de izquierda, y que de eso vamos a hablar precisamente a raíz de las nuevas políticas de Estados Unidos con Donald Trump, en donde, pues, de una manera muy franca, muy directa, se puede percibir que trata, si no de derrocar, de someter a los países de izquierda como Venezuela. Esta visita, que yo le agradezco nuevamente a don Salvador, la hacemos Grupo Contrapunto, la hago en primera persona, Jonathan Estrada, la hago con la intención de hablar de un tema que creo que vale la pena analizarlo a fondo, pero ya no desde un ámbito o desde una perspectiva periodística, sino de una perspectiva política. Y considero que don Salvador Ramos Bustamante tiene autoridad para esto. Él siempre ha sido un hombre de izquierda, fue muy amigo de don Fidel Castro, me imagino que lo sigue siendo también de don Raúl Castro en Cuba. Él ha transitado por varias organizaciones sociales comunistas en América Latina y tiene pues experiencia. Lo presento nuevamente. Don Salvador, muchas gracias por recibirme en su casa. Gracias, Jonathan, a tus órdenes. Comentábamos fuera de cámara que el gobierno de Donald Trump ha utilizado como estrategia denominar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, pero que es una estrategia más que para el control del narcotráfico, para derrocar a esos gobiernos que de alguna forma u otra se le han salido de las manos y que considera enemigos. Y me refiero específicamente a los gobiernos de izquierda como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, propio Colombia de pronto, Ecuador, que bueno, aunque ahorita tiene un gobierno de derecha, pero bueno, ha tenido gobiernos de izquierda, Bolivia y México también. ¿Cuál es su visión al respecto? Mira, yo creo que el imperialismo norteamericano, hoy en la figura de Donald Trump, está en una profunda crisis. Una crisis de credibilidad, una crisis económica, y tiene en un cambio geopolítico a varias fuerzas en contra, encabezados por China, claro, por Rusia, por la India, por Irán, y comete el error de atacar a sus dos socios principales, México y Canadá. Nada más que Canadá, después de las humillaciones que le hicieron al primer ministro, el que lo sustituyó se le ha enfrentado fuerte a Trump. Y nosotros en México tenemos una gran presidenta que, sin caer en provocaciones, está desarrollando estrategias. Una de ellas, comercio directo con Canadá. Otro, fortalecer el multilaterismo y actuar con firmeza frente a Trump, pero sin subordinación. Y Donald Trump pues trae en contra a Europa, trae en contra a Japón, a Brasil, a Corea del Sur, que eran sus
aliados. Entonces, yo creo que está en una profunda crisis. Sí, porque el dólar estaba perdiendo peso y el plan BRICS era quizá el plan más grande para derrocar al dólar, ¿no? Pues más que para derrocar al dólar, para establecer un nuevo mecanismo de intercambio comercial con las monedas de cada país. Es decir, no tener que estar haciéndolo por el dólar. Porque hay que recordar que después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le quitó al dólar el respaldo que tenía del oro. Y ahora, pues lo que hacen es apretar un botón para estar reproduciendo dólares que no tienen respaldo económico. Su respaldo es el comercio, pero se ha ido deteriorando el intercambio de todo el mundo contra Estados Unidos, que eso es parte de las reacciones de Donald Trump. Lo que pasa es que el principal terrorista del mundo son los Estados Unidos. Ve cómo atacaron a Libia, a Irak, en América Latina cómo impusieron la dictadura en Nicaragua, cómo apoyaron a los golpistas del sur, cómo nos robaron más de la mitad del territorio. Sí, la CIA ha funcionado para eso. Es decir, o sea, es el órgano. El gobierno en general es un terrorista. Todo lo que ha atacado a Cuba, pues Cuba ha resistido y va a seguir resistiendo. Venezuela ya brincó la crisis que trae un nivel económico muy alto de crecimiento. Nicaragua también ha soportado los ataques. Hoy ataca a Brasil y el presidente brasileño no se dobla. Es decir, la crisis que le quiere adjudicar a los países de América Latina la trae ellos. Sí, pero si no existieran esas medidas también se perdería el equilibrio y está comprobado que los países gobernados por gente de izquierda, con un régimen comunista o socialista, de alguna forma u otra, si no existiera un Estados Unidos que los atacara, por decirlo de manera coloquial, no existiría un posible equilibrio. Y vemos México, por ejemplo. Lo gobierna 2018, 2024, Andrés Manuel López Obrador. Es el primer gobierno de izquierda auténtica en México. Y es un hombre con tanta experiencia y respaldo, que yo creo que pudo, de alguna manera, casi gobernar a su arbitrio. Y empezó inteligentemente a moldear las instituciones para él determinar como gobernante. Tal vez en países como China eso no se vea tan mal porque hay avances y no vamos a profundizar mucho en los temas de lo negativo. Pero si en este nuevo gobierno, en el de Claudia Sheinbaum Pardo, no hubiera una medida de esta índole tan radical, porque evidentemente es radical, evidentemente sí hay intromisión, pues. Si no hubiera este equilibrio, ¿cómo sería o cómo hubiera continuado el régimen de Morena? Y ahora hablemos ahora sí del régimen en general. ¿Cómo hubiera continuado en México? Yo creo que hubiera sido más desmesurado. Y el hecho de que exista un Estados Unidos y un Donald Trump permite que se equilibre la balanza. No sé si coincida conmigo. No, mira, lo que pasa es que estas actitudes de Estados Unidos lo que han hecho ha sido fortalecer al gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano no se ha doblado. Ha estado estableciendo una serie de actos que corresponden a un país independiente, soberano, y así como Andrés Manuel trató y lo respetó Donald Trump, también Donald Trump respeta a Claudia. Sí, no son lo mismo, pero siguen la misma línea. Y entonces, pues todo lo que hace Trump lo está haciendo de manera muy arbitraria y no tiene mucho éxito. Bueno, aún todavía no se ven los resultados. Hay un
un político norteamericano que hace poquito sacó cómo los migrantes, por ejemplo, cómo se forman en su país hasta la edad de laboral. Es decir, reciben educación, reciben salud, reciben vivienda, reciben comida y van a Estados Unidos en edad de trabajar. Es decir, él dice, ese es un subsidio para los Estados Unidos. Claro. Porque él no invirtió nada de eso y entonces lo está corriendo. Ahí lo que hace falta es que los migrantes se vayan a una huelga de varios días, paralicen la economía, ¿entiendes? Pero yo creo que es un proceso de resistencia. Hay mucha resistencia, sobre todo en California, pero en otros estados también. Se intentó en California, pero supo de alguna forma u otra Trump quebrar con esa No, es que no los han quebrado, ahí está la resistencia. Sí, pero no hay liderazgo. No te creas, en el pueblo hay muchos liderazgos. Es decir, la diferencia de los movimientos sociales, de las luchas sociales, es que lo que está en proceso violento hace que surjan líderes de la base. Claro. Esa es la historia. Ahora, usted no cree o no sabe, por decirlo de alguna forma, pero vamos a definir, ¿no cree que realmente los gobiernos de izquierda lograron llegar al poder con el apoyo del narcotráfico? No, claro que no. Como se ha documentado, porque se ha documentado periodísticamente, mira, no solo es un simple rumor. No, pero mira, esa es una falsedad. Te voy a decir por qué. Digo, no todos, porque el gobierno, por ejemplo, de Cuba tiene una historia revolucionaria. No, pero en los nuevos tiempos hay gobiernos que han llegado y que tienen antecedentes de que llegaron con el financiamiento y poder del narcotráfico. Bueno, se menciona a Andrés Manuel López Obrador, se menciona incluso... Pero es una tontería eso. Se menciona incluso, ya no hablemos de izquierda, a los expresidentes como Felipe Calderón, como Fox. O sea, es decir, el narcotráfico o los narcotraficantes siempre han tenido intereses de tener poder. Pero ya cuando ascienden al poder ellos, o sea, es decir, que eso es lo que se dice y se ha documentado que ya ellos ascienden al poder, pero ascienden por medio de los partidos de izquierda. No, esa es una falsedad. Mira, la gente de izquierda en México y en el mundo es gente de ideas, de principios. Es decir, esas ideas y esos principios no les permiten involucrarse con el crimen organizado. El crimen organizado lo maneja Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI. Es decir, ellos son los que manejan el narcotráfico, manejan el lavado de dinero. Es decir, por eso no hay persecución en Estados Unidos a los narcotraficantes. Es decir, quererles adjudicar a los gobiernos de izquierda, no. Los gobiernos de izquierda tienen una misión, transformar a la humanidad. Y la mejor manera de transformarla es acabando con las injusticias, acabando con la desigualdad social, acabando con la corrupción. Si no se pueden meter a la corrupción, si son gente de ideas y de principios. Bueno, entonces, si Estados Unidos es el que controla a los cárteles del narcotráfico, que no solamente son mexicanos, hay en Venezuela, hay en otros países, ¿por qué entonces los está atacando? No, es que no los está atacando. Es decir, cuando él dice que él está buscando un pretexto para querer intrometerse en el país. ¿Entiendes? En los países de izquierda. Sobre todo en el caso de México, ¿no? Porque ahí tiene, pues en Bolivia corrieron a la DEA, dijeron fuera. En Colombia, Petro es un gran presidente. Y ahí te viene una comunista a gobernar Chile. Y Lula es un hombre de izquierda. ¿Por qué Estados Unidos, o Trump en particular, no se va en esa línea? ¿Por qué marca una línea de voy a etiquetar a los cárteles de narcotráfico como terroristas para así entonces pedir una recompensa por Nicolás Maduro y entonces tener el pretexto de que, bueno, es un narcotraficante, pues es un terrorista. Y si es un terrorista lo tenemos que derrocar. Ya lo intentó con el payaso de Guaidó. No lo reconoció como presidente de Venezuela. Sí. Creo que en su primer periodo. Y saca la supuesta recompensa por Maduro, pero por otro lado permite que siga
una empresa norteamericana extrayendo petróleo. Y hay que recordar cómo le robaron a Maduro, Estados Unidos, Inglaterra y España, millones de oro que tenían depositado ahí con ellos. Es decir, pero Maduro está más fuerte que nunca. La famosa confiscación, ¿no? No, pues se lo robaron, fue un robo abierto, ¿entiendes? Hay que recordar cómo asaltaron la embajada de Venezuela en Washington. Y es decir... Y otro punto que yo decía, ¿por qué no se pronunció en lo absoluto sobre la nueva ley que existe en El Salvador de una reelección indefinida? No, porque ese que está ahí es un fascista que también maneja el narcotráfico de su país. Bueno, ya le agarraron varias avionetas que vienen de El Salvador a México, cargadas de droga, camiones cargados de droga. Pero mira, ese régimen de El Salvador no tiene futuro, porque no está atacando las causas. Lo que trae es un gobierno fascista, represivo, que tiene como animales a mucha gente presa. Pero tiene respaldo del pueblo hasta donde se sabe. No es cierto. No, lo que pasa es que hay una manipulación en las redes sociales. Vamos a verlo en el futuro. Por eso cuando le preguntaron a Andrés Manuel qué opinaba, dijo, eso no es el método. Andrés Manuel consolidó con mucho trabajo los 6 años que gobernó y heredó a una mujer valiente, científica, brillante, el mando del país. Y entonces, pero está cambiando en el mundo todo. Hay que ver cómo los BRICS, esos están más que en contra del dólar, es creando un nuevo mecanismo de intercambio de moneda electrónica. De moneda electrónica y de la moneda de sus países, ¿entiendes? Y es decir, Estados Unidos ya tiene mucho armamento, pero tiene un equilibrio con China y con Rusia, y con Irán ahora, y con todos los países árabes. Sí, y Norcorea. Y nomás ve Estados Unidos apoyando al gobierno criminal de Israel, que asesina a hombres, mujeres, niños, ancianos, en la franja de Gaza. Es decir, pero se va quedando solo. El presidente de Argentina ya habla de reelección, pero ha cometido muchos errores. Es decir, el destino de la humanidad es el socialismo. Y en Estados Unidos, bueno, ahí encuentras al senador que se declara totalmente socialista, man. Sí. Y ahí está el que acaba de ganar las elecciones en Nueva York, que también se declara socialista. Bueno, entonces si Estados Unidos es el que controla el crimen organizado, o sea, el narcotráfico en particular, y si los gobiernos de izquierda en todo América principalmente son acusados también por las evidencias, las pruebas, los medios de comunicación, la propia gente, de que con la llegada de estos gobiernos se ha incrementado, como México es el ejemplo, se ha incrementado la ola de asesinatos, de distribución de droga, en fin. Incluso las células criminales crecieron. Antes eran 2, 3 cárteles y ahora... Pero eso es falso. Hay un montón. No, eso es falso. Crecieron con Calderón, con Peña Nieto. Y se mantienen con ahora. Fox. No, pues, es que es una maraña enorme de intereses vinculados con los norteamericanos. O sea, Estados Unidos es el que hace que México no meta a la cárcel a los narcotraficantes. No, es que no hace que... No, lo están metiendo. Nomás ve los informes de todos los jueves del Comité de Seguridad, cuántas gentes han metido a la cárcel, cuántos decomisos de armas, cuántos decomisos de drogas, cuántos desmantelamientos. Ahora que Donald Trump impuso esta amenaza de que o atacas o te pongo aranceles. No, lo que pasa es que Andrés Manuel siguió una estrategia diferente. Andrés Manuel dijo, a ver, hay que atacar las causas. Hay que atacar las causas, más que meternos en una guerra como lo hizo Calderón, hay que atacar las causas. Y se malinterpretó la frase de
abrazos, no balazos. ¿Entiendes? Es decir, Andrés Manuel siguió una estrategia que también la sigue Claudia, es atacar las causas, pero ahora el Comité de Seguridad pues, está también bajo la presión de Estados Unidos, atacando mucho a los cárteles, desmantelando, encarcelando, decomisando. Es decir, nada más que pues es una maraña de delincuentes que ahí están, no es que hayan crecido. Yo y se lo confieso, don Salvador, yo me quedo enredado. me quedo enredado porque, digo, la teoría que marca de que Estados Unidos tiene injerencia por medio de sus diferentes instituciones en el crimen organizado y en los gobiernos de América Latina, eso pues es algo de antaño, está documentado, se han hecho hasta películas, mezcladas con ciencia ficción, pero yo no puedo comprender, como muchos mexicanos y quizás latinoamericanos en general, no podemos comprender cómo, si Estados Unidos controla el crimen organizado y el crimen organizado es el que se refleja más en los países de izquierda, con mayor intensidad, y bueno, yo lo puedo decir de México porque es donde yo vivo, ¿cómo entonces los países de izquierda surgen para poder fortalecer a la gente? Y sin embargo, la inseguridad, que va de la mano obviamente con el crimen organizado, con el crecimiento de las células criminales, el narcotráfico, en fin, otras células más que son también, son más discretas, pero que son mucho más dañinas o igual. ¿Cómo entonces podemos darle el reconocimiento a los gobiernos de izquierda como bendito sea que hayan surgido? Pero a ver, no son los gobiernos de izquierda, es todo el mundo, ¿eh? No es como está en España en el narcotráfico. El mismo Estados Unidos, 100,000 jóvenes mueren por el narcotráfico. Es decir, no es un problema de los grupos de izquierda que digas, los gobiernos de izquierda están en esta crisis, los otros no, están todo el mundo. El narcotráfico es un fenómeno económico que se ha extendido por todas partes. Yo no tengo duda. No es los gobiernos de izquierda que digan, no, qué barbaridad, no, es todo el mundo. El narcotráfico es un fenómeno económico y delictivo, ¿entiendes? Que además no es nuevo, hay que recordar cómo en China, Inglaterra metía el opio, y cuando Mao ordena que fuera el opio, se enojan los ingleses y empiezan a atacar a China, ¿entiendes? Sí, claro. Es decir, no es un que es cuando se fenómeno. apoderan de cierto territorio. La izquierda lo que lucha es abatir la desigualdad, combatir la corrupción, mejorar los sistemas de gobierno, elevar la educación, la salud, las satisfacciones del pueblo. Es decir, convive con un fenómeno, pues sí, ahí está, lo están combatiendo, pero nomás ve quién le vende las armas al narcotráfico, los gringos. Claro. ¿Quién le vende armas de alta última generación? Ellos. ¿No será entonces que... Y dime dónde lavan el dinero, ahí con ellos. ¿No será entonces que esos países como México, que son de izquierda, o sea, su régimen es de izquierda, el error que cometen los que llegan al poder o el partido de izquierda que lleva el poder es esas alianzas que hacen con otros partidos que no son de izquierda y que dan como resultado, pues por ejemplo lo que vivimos en Quintana Roo, un estado que no tiene estado de derecho absoluto, con grandes deficiencias en materia no solo judicial, en todos los sentidos, y que bueno, nosotros, usted mismo, familia, todos hemos vivido pues arremetidas que no tienen nada que ver con lo que establece usted sobre la defensa de la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que la fuerza política que llegó con Andrés Manuel es una fuerza heterogénea, no es una fuerza homogénea. Cierto. ¿Quién puede pensar que Mara es de izquierda? Claro que no. La han acusado de que está metida en el narcotráfico
Se dice que en Estados Unidos trae una investigación en contra de ella. Y muchos de los que están ahí en el gobierno son del Verde, son gente de Borges, ¿entiendes? Que están ahí por circunstancias políticas, pero no son de izquierda. Es decir, el movimiento de Andrés Manuel, Morena, tiene que entrar en un proceso de depuración. Y esto solamente se alcanza con la organización y movilización del pueblo. Ya hay un gran avance, la gente está muy informada. Sí, sí, sí. La gente está muy informada y está muy interesada en lo que está pasando. Pero hace falta la organización territorial, la politización territorial, el control territorial para que no se sigan colando gente como la Mara. Todo el país. Yo soy un estudioso de lo que pasa en México, en América Latina, en el mundo. No me he retirado de la vida de análisis. Sí, escribe de vez en cuando, lo he visto. Y estoy al tanto de lo que pasa. Sí, interesado de todos los procesos, ¿entiendes? Y obviamente todos los seres humanos y los cuerpos sociales tenemos fortalezas y debilidades. Es decir, no hay nadie que diga, no, es que yo no tengo debilidades. No, todos tenemos debilidades. Claro. Y fortalezas. Ya hablo mucho de las fortalezas de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. ¿Qué debilidades cree usted que le ve a ella, políticamente hablando obviamente, que debería ella reconsiderar o mejor dicho, autoevaluarse para fortalecer y que México sea cada vez un mejor gobierno de izquierda? Es que nuestro papel como gente de corriente progresista no es andar buscando debilidades, sino al contrario, analizar todos sus movimientos y ver qué manera exitosa está conduciendo al país, ¿entiendes? Es decir, ¿cuáles son sus debilidades? Pues eso que lo digan los adversarios, que la están inventando porque no encuentran nada, ¿entiendes? Es una mujer valiente, inteligente, preparada. Hay que recordar lo que dijo Andrés Manuel. Ella es más fuerte que yo soy un fresa frente a ella. No y la vez a la presidenta no se inmuta frente a las ofensas de Trump, frente a los ataques que realiza. No, dijo, hay que esperar. Lo que dice no va con lo que escribe, con lo que publica. Y no ha caído. No le ha hecho falta las provocaciones. ¿No le ha hecho falta dar de pronto un azotón en la mesa a aquellos, no a sus adversarios fuera del partido, a los que están dentro del partido y que la han minimizado, que la han ninguneado? Pues mira... ¿No cree que hace falta que dé un manotazo en la mesa? Mira, no es tan fácil. Aquí vino, por ejemplo, a Quintana Roo a decir que Mara era una gran gobernadora, cuando no es cierto. Pero es parte de la política. Hay que recordar que Andrés Manuel, en lugar de enfrentarse a los gobernadores opositores, los fue a apapachar. Y el día que le dijo aquí a Carlos Joaquín que lo felicitaba porque no se había metido en elecciones, cuando todos sabíamos que se había metido en las elecciones. Es decir... Sí, pero a favor de ellos. O sea, por eso es que que dijo eso. Es parte de una estrategia política. Es decir, es una estrategia. Y ve ahora cómo los gobernadores opositores, cómo elogian a Claudia. Porque también Andrés Manuel le fijó la fecha, la línea, de que había que hacer obra en todas partes. Pero aquí hay un protocolo de investiduras. Si ella es presidenta de la República, obviamente, obligatoriamente, los mandatarios estatales tienen que guardarle un respeto a su investidura. Y a la inversa, si ella va a un estado, los protocolos marcan que ella no tiene por qué evidenciar o enfrentarse mejor no vas, ¿no? Mejor dejas de ir, que eso era lo que hacían antes los presidentes, ¿no? Si no estaban bien con un gobernador o consideraban que ese gobernador era corrupto, era narcotraficante o lo que sea, mejor ni se apersonaban al estado de ese gobernador. Pero más allá de cumplir con esos protocolos,
sí había, cuando quería el presidente de la República en funciones, si quería evidenciar, había mecanismos para evidenciarlos y para lograr No, que se castigue. hay que revisar cómo en los gobiernos del PRI derrocaban a gobernadores. Echeverría pues echó a Biebrich, que era uno de los consentidos en Sonora. Sí. Y en el caso de Hidalgo, tomó posesión el gobernador y a la otra le cayeron campesinos a golpes para sacarlo del gobierno. Es decir, antes los presidentes derrocaban gobernadores, pero la estrategia de Andrés Manuel fue correcta. Bueno, pues varios gobernadores, uno está de cónsul, otro está de embajador, otro de embajador también. Y a algunos les perdonó la vida, por decirlo coloquialmente, ¿no? O mejor dicho, en sentido figurado, Porque, como a Cabeza de Vaca. Mira, todos hubiéramos querido que metieran a la cárcel pero sí. a Calderón, a Salinas, a Cedillo, Sí. a Felipe Calderón, a Peña Nieto, al marihuano de Fox, y que además de que los metiera a la cárcel, que les quitara lo que se robaron. Se Claro. robaron millones y millones de pesos mexicanos. No. Entonces, ¿Estados Unidos con Trump derrocará gobiernos de izquierda? Nah. No lo considera. Mira, ahorita hay el riesgo de que pueda declarar la guerra a Canadá, a México. No, pero Canadá no es un país solo, o sea, pertenece a, No, a la pero, Unión pero, Europea de alguna forma, porque pero ya no está Estados Unidos en condiciones de hacer lo que hacía antes. Tendría una gran resistencia de Canadá y de México. Y además entrarían, pues ya los demás países dicen, oye, ¿quieres ayuda? ¿Quieres que firmemos convenios militares? Nada más que en el caso de México dijo, a ver, Estados Unidos me interesa seguir siendo su socio. No podemos enfrentarnos a Estados Unidos. Lo que necesitamos es restablecer, fortalecer las relaciones comerciales. Porque además, pues tenemos 40 millones de mexicanos allá. claro. Y Canadá está actuando con mucha valentía, pero obviamente no está en condiciones de un enfrentamiento militar con Estados Unidos. No, claro, no. No, Es decir, Estados Unidos no, pero bueno, tendría el apoyo de la Unión Europea seguramente, ¿no? pues quién sabe. Y yo creo que Estados Unidos no es tan omnipotente como parece, y menos en estos tiempos. Y precisamente de ahí viene la estrategia de Donald Trump de la guerra comercial con los aranceles y de la guerra al narcotráfico por medio de estas estrategias que está usando, de nombrar a los terroristas, por ejemplo, de capturar o obligar a Estados Unidos a México a que mande narcotraficantes. Hace años el pretexto de Estados Unidos era el comunismo. El comunismo nos está amenazando. Ahora es el narcotráfico. A ver qué inventa mañana. Y yo creo que le sigue amenazando de alguna forma u otra, solo que en su primer periodo Donald Trump vio que el primer ataque de estos países era por medio de la migración, de esas famosas colas, filas de miles y miles de sudamericanos que cruzaron México y se apersonaron en Estados Unidos. Evidentemente era algo que iba a lacerar, pero fatalmente, la economía de Estados Unidos. Y lo vio con una preocupación, pero no vislumbró lo que venía después. Ahora en su segundo periodo ya dice, a ver, no, ahora sí tengo que irme más a fondo y llega y como chivo en cristalería, ¿no? Pues sí, pero le ha salido todo mal. Los aranceles que ha puesto van a afectar a la economía norteamericana. Van a causar gran inflación. Es decir, ¿por qué mejor no disminuye los gastos militares? ¿Por qué no cierra bases militares? Tiene bases militares por todo el mundo. Ahí yo creo que sí perdería poder. No, pero es que es un poder muy relativo, ¿ves? Claro. Yo le agradezco mucho, don Salvador, nuevamente la oportunidad de estar aquí en su casa.
Siempre es muy grato platicar. Estos temas desafortunadamente no son para una hora, son para horas y horas. Yo me voy una temporada fuera de México otra vez, pues, por seguridad también, y pienso volver el próximo año. Ojalá y el próximo año podamos construir algo como un programa, y poder hablar en muchos programas, desmenuzar más cada punto, cada tema, porque pues, digo, yo me imagino que los que nos están viendo, pues se van a quedar con muchas dudas. Y ha viajado, ya para terminar, ha viajado a Venezuela, a Cuba, a los países donde antes viajaba. Cuba sí fui el año antepasado. El año antepasado fui a un 1 de mayo a Cuba. Es un gran país. Está sufriendo una crisis tremenda, pero pronto se va a levantar Cuba. Cuba no tiene analfabetas. Cuba no tiene grandes recursos petroleros, por ejemplo, pero acaba de entrar a los BRICS. Sí. Como aliado. China tiene que seguir ayudando, Venezuela. Pues le acaba de condonar la deuda a Cuba. Rusia acaba de hacer acuerdos. Sí, yo creo que últimamente le dio $50,000 millones. Se va a levantar Cuba. Yo no tengo la menor duda. Y hay que ver que tiene un gran avance en la investigación médica, tanto de medicamentos como de equipos médicos. Bueno, trae un ejército de médicos en todo el mundo. Claro. Y se va a levantar. Es un país muy alegre, con mucha musicalidad. ¿Se logrará algún día levantar el bloqueo? Sí, claro, también. Sí, ese bloqueo ya lo había levantado Obama parcialmente. Ya parcialmente, sí. Es decir, porque de hecho México rompió ya el bloqueo. México le está mandando petróleo. No, muchas veces lo ha roto. Y Andrés Manuel le mandó barcos con petróleo. Y ahora Rusia y China. Es decir, lo que ha faltado allí, bueno, la ausencia de Fidel fue enorme. Sí, Cuba le afecta mucho. Es una potencia en medicina, es una potencia en deporte. En turismo, culturalmente. Y claro, están sufriendo mucho, pero el pueblo resistirá. Claro. El pueblo resistirá y ya que vives ahí te das cuenta, pues que les llegan algunos dólares de cubanos que están en Estados Unidos, de aquí de México. Acá vienen cubanos que se llevan cada semana cosas. Es decir, ahí van sobreviviendo, ahí van. A mí me gusta mucho Cuba. Es un gran país, yo disfruto mucho La Habana Vieja. Cuando voy a Cuba me gusta ir al Tachí. Okay. Y visito a compañeros del Comité Central del Partido, a la Central de Trabajadores de Cuba. Normalmente voy a la Embajada Mexicana. Es un gran país. Con toda la crisis, tranquilo comparado con México. Y pues a mí también Cuba me parece un lugar extraordinario. Sí, su cultura, sí. Me gusta cantar, entonces el canto para mí, la música es ahí elemental. encuentras música por todos lados. Sí, todos lados. Muchas gracias nuevamente, don Salvador. Ándale. Gracias por recibirnos a casa y muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad una vez más de poder tener una charla, una plática con un personaje más de nuestra vida y nuestra historia de Quintana Roo y del mundo. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV y vicepresidente de CONAPE en Quintana Roo. Hasta pronto.